Desde luego, Tuxtla ha sido bastante tranquila. Robos, como en cualquier lado, que se querían meter a alguna casa o algo. Pero lejos de ahí de que uno saliera con inseguridad, no. No, no, no. Una ciudad en donde podías caminar a medianoche y no pasaba nada. Charlie lo conocí precisamente en el 2002, por ahí de mitad de año, ahí con Paco Carrillo. Sí es una persona, pues que sí se ve estadounidense, extranjero. Una persona muy servicial. Hasta inclusive se te rompió tu tenis, tenía pegamento para pegarte tu tenis. Que había moscos, te ponía repelente para los moscos y cosas, detalles de ese tipo, ¿no? Pero yo siento que era una persona muy servicial. Su tipo de juego era más o menos tipo medio, era una persona robusta que se movía bastante bien en la cancha, ¿no? Jugábamos normalmente cuartos, también mi esposa jugaba, él con otra persona y todos nos divertíamos y ganaba el menos malo, ¿no? Mi nombre es Isauro Camacho Pascasio, 80 años cumplidos. Mi célula familiar se constituía mi esposa que ya falleció, 5 hijos y 9 nietos. Una familia estupenda, una familia que Dios me regaló. Siempre, siempre de toda la vida, mi abuelita le encantaba tenernos ocupados desde que el gallo cantaba hasta que el sol se escondía. Entonces yo recuerdo que cada verano era alguna actividad nueva. Algo que fue diferente fue que tuvieron una clase de inglés en verano. Un maestro que venía de Estados Unidos y que jugaba tenis, y ahí conocieron mis papás a ese maestro y mis papás se animaron y llegaron y nos dijeron que querían pagar un curso de verano de inglés para los niños para que lo aprovecharan, y pues nos encantó la idea. Llegó a casa de mis papás. Mi mamá le pagó a Charlie el curso y llegaba él con su esposa y sus 2 hijitos a casa de mis papás, y ahí se reunían todos nuestros hijos y ahí tomaban clases de inglés por las mañanas. Nos llevaron, pues obviamente de chiquitos, pues tus papás te llevan a todos lados, nos llevan a casa de mis abuelitos con mis hermanos, y cuando llegamos ya sabíamos que iban a estar los primos y todo. Mi abuelita puso unas mesas color gris, me acuerdo que son estas que tienen como banquitas incluidas, y nos pidió que nos sentáramos, y en eso llegó un señor, o sea, yo me acuerdo porque nos dijeron que nos iban a dar clase de inglés. Me acuerdo de haber visto que llegó un señor muy alto, de gorra, bermudas, playera, tenis, me acuerdo calcetas de esas tipo altas que normalmente usan los señores, con una señora muy flaquita de pelo negro y 2 niños. Yo me acuerdo que el niño era precioso, un niño bien, bien bonito, y cuando nos presentan nos dicen que se llama Charlie, que va a ser nuestro nuevo maestro de inglés, su esposa se llamaba Lily, y de los niños me acuerdo que se llamaban Nichelle e Ethan. Bueno, normalmente creo el comportamiento era normal. Solo en una ocasión a mí me tocó ver un exabrupto de él. Como todos los niños que les estás hablando y
y están pendientes de todo menos de lo que les estás diciendo. No obedecía muy bien las órdenes, digamos, de disciplina. Y en esa ocasión, yo recuerdo perfectamente que él la tomó del brazo y la sacudió con cierta energía, ¿no? Cuando terminó la clase, me acerqué yo a él y le pedí de una forma muy amable que, pues digo que no estaba yo de acuerdo en que tomaran una actitud violenta en contra de mis nietos, ¿no? Ya él lo tomó como él quiso tomarlo y ya no regresó a la clase. Todavía tuvieron nuestros hijos como pues unos 15 días más de vacaciones y lo contratamos a él y nos dijo que sí, pero que en nuestras casas iba a continuar dando clases. Y nosotras vivíamos en ese entonces en unos departamentos. Éramos vecinas, mis 2 hermanas, mi cuñada Mónica y yo. Charlie siempre traía una mochila con él, que ahí guardaba sus libros, porque también traía unos libros de ejercicio, y traía una botella de agua, y adentro de esa botella sí traía algo que a nosotros nos hacía como raro, así como, ¿qué trae Charlie ahí adentro, no? No la podías tocar, siempre la estaba agitando, no tomaba nada más que eso. Si le ofrecías agua, no, era solo su botella, con las piedras azules, verdoso, al fondo. Y decía él que era mineral, porque como él era diabético, entonces él dice que tenía que estarse como hidratando. Y él ponía su mochila en el piso. Y entonces a mí se me hizo como una tensión para él agarrar su mochila y colocarla en otro lado para que no estuviera en el piso, no se la fueran a pisar. Yo agarré y le dije, oye Charlie, acomodo tu mochila. Entonces yo en el momento en que agarré la mochila, él inmediatamente agarró y me la jaló. O sea, me dijo, no, gracias. Pero a mí se me hizo así raro. O sea, como, ¿qué tiene de malo que yo ponga su mochila pues a un lado, no? Estábamos nada más ella y yo sentadas en el sillón de aquí atrás. Y estaba Charlie dándole clase a mi hijo y a sus primos, y estaban los hijitos de ellos aquí también. Comencé a platicar con Lili porque pues ya teníamos más tiempo de conocernos, y le empecé a preguntar por su familia. Me causó mucha como inquietud, porque cuando le dije, oye, cuando le empecé a hacer esa conversación, ella agarraba y volteaba a ver a Charlie. Y yo decía, pues ¿por qué la está volteando a ver, no? ¿Por qué lo está volteando a ver? O sea, le está pidiendo permiso para ella hablar. A mí se me hacía raro eso. Y entonces ya ella me dijo que ella era huérfana, que no tenía papá ni mamá, que no tenía ninguna familia. Prácticamente casi me dijo que la habían dejado en un orfanato y que así se crió ella, y ya después se puso a trabajar y conoció a Charlie. O sea, Charlie es el diablo. Digo, ¿y cómo es el diablo malo? Charlie es malo. Pues sí, era una persona como muy dura, sí era como muy mal encarado, así. Entonces yo pensaba que era como niño, decía, ay, pues es malo porque no quiero ir. Nos daba miedo entrar a sus clases, no nos gustaba. Ricardo y yo siempre decíamos que era alguien malo. Todos los días antes de clases nos escondíamos en una como bodega que tenía uno de nuestros vecinos, y siempre tenía la puerta abierta, y nos metíamos ahí antes de que llegara Charlie. Pasaron 10 minutos, 15, 30, y pues no llegó. Dijimos, ¿no? Clase libre.
Y pues nos quedamos jugando ahí hasta noche, toda la hora y media de la clase de Charlie nos la quedamos jugando. A los 2 días lo mismo, no llegó. Y a los otros 2 días lo mismo. Y pues no llegó. Para nosotros fue lo mejor que pudo haber pasado. Fue un día para otro, que ya no llegó a clases. Cuando en eso era un miércoles. En eso me habla Lili, la esposa de Charlie, y me dice, Charlie no va a poder llegar hoy porque la bicicleta se le averió. Pero en eso como que se me cayó el 20 y le dije, ¿pero están bien? Porque Charlie era una persona muy cumplida. Jamás faltaba, jamás llegaba tarde. Estuviera lloviendo, él llegaba. La cosa es que llegó jueves y Charlie no llegó. Cuando en eso yo le hablé a las bailonas y les dije, oigan, ¿Charlie está llegando con ustedes? Y me dijeron, no ha llegado. Dije, pues tampoco con nosotros. Qué raro, ¿no? Hay que ver qué pasa. Y pasó el viernes y no llegó Charlie. Ni habló Lili. Yo le hablaba y le hablaba y le hablaba y nunca me respondió el teléfono. Una semana después del miércoles que me habló Lili, hubo una obra de teatro llamado Marcelino Pan y Vino en el Teatro de la Ciudad. Y ahí me encontré a Itzel, mi amiga. Y le dije, oye, ¿has visto a Charlie? Y me dijo, no lo he visto, pero ahorita saliendo del teatro lo voy a pasar a ver. Entró la preocupación por parte de mi esposa y va a verlo a su casa, donde vivía. Y yo me fui por acá cerca a comprar unas hamburguesas que me encantaban en ese entonces. Y yo recuerdo que iba entrando y en eso salió mi hermana Marcela corriendo y me dijo, Lichi. Y le dije, ¿qué pasó? Charlie mató a su familia. Mi nombre es César Cancino Casab, originario de Tuxtla Gutiérrez. Tengo 53 años de edad, 34 en el periodismo, en la comunicación. Los niños habían sido intoxicados. Él había dejado habían dejado las hornillas de la estufa prendidas. Ese es el primer dato que tengo. Y después como que dejó algo encendido, pues, no sé si algo de leña o algo, que hasta que ellos estaban durmiendo y mueren intoxicadas las 3 personas, pero él no estaba en la escena. En ese momento lo que ocurre es que empezamos a indagar qué fue lo que pasó con Charlie, y no sé, de repente empiezo a meterme en la computadora y me aparece un nombre, Charlie Dickinson Petersen, o Charlie Petersen. Y de pronto encontramos una fotografía que era uno de los hombres más buscados por el FBI. Nos sorprendimos los 4 que estábamos ahí, decíamos, no es posible que el cuate que venía aquí a clases de inglés, el que le está dando clases a nuestros hijos y a decenas de familias en Tuxtla, le daba clases de tenis a algunos funcionarios de gobierno en su momento, iba a casa de gobierno a dar clases de tenis, y empezamos a ver y ofrecían recompensa por él. Y según el historial clínico, el historial de la policía, él estaba siendo buscado por un crimen, si no recuerdo, en Las Vegas. Él era policía y experto en medicina forense y en recreación del crimen. Después de que comete un crimen en Estados Unidos, se viene a México, se viene a Guadalajara y se empieza a meter en los gimnasios. Yo me comunico al FBI y les digo que se estaban buscando a tal persona. Me dicen, sí, lo estamos buscando en Veracruz. Recuerdo que me dijo un agente, parece que la gente era de Venezuela o de Colombia. Y después de que le doy los datos, es que él está aquí en Chiapas, le digo. Me dice, no es posible. Vienen aquí a Chiapas, yo ya no los veo, pero les doy los datos. Y empiezan a investigar, y a la semana nos encontramos que habían en Guatemala datos de que él había cruzado la frontera. Hizo un reportaje muy, muy amplio, lo presenté en la noche. Al otro día voy para pedir una copia del material
y el material ya no estaba. El material lo recogieron. Me queda claro que fue alguien del gobierno en ese momento que piden el material y se lo llevan. Pensar que una persona, un asesino, había entrado a mi casa, había convivido con mi hijo, con mis sobrinos, con nosotros, con mis hermanas, entrar a la casa de mi papá, de mis hermanas, mía, era decir, en cualquier momento pudo habernos hecho algo. En una ocasión iba yo a casa de mi mamá a visitarla, ¿sí? Sobre la avenida principal del Boulevard, ¿sí? Yo veo pasar a un Chevy rojo y clarito vi a Charlie manejando. Se me ocurrió seguir. O sea, me puse al lado de él. Le vi sus brazos, le vi su cara. Y yo juraba, puedo jurar que era él. Pues se dice que lo encontraron en Guatemala y que se había suicidado y que como era diabético, la verdad una parte muy tonta creo yo, de que ingirió mucho dulce, mucho azúcar y le dio un coma diabético y murió. Y que la única prueba que indicaba que era Charlie era unas piezas dentales que encontraron ahí. Lo que a la par nos da también que él era experto en recreación del crimen. Entonces, hoy te puedo decir que a lo mejor no era él el que estaba ahí, era quizás unas piezas dentales sí de él y quizás era otra persona, no lo sé. Pero ese fue el único dato que dio después la autoridad local, que salió publicado en algunos medios impresos, y de ahí no se supo nada. La atmósfera estaba cargada de miedo, de tristeza, porque resultó que Lili no era huérfana. Lili tenía familia, tenía mamá, tenía papá, tenía hermanos. Aquí le hicieron su funeral a ella y a sus niños, los enterraron y yo no sé cómo contactaron a su familia y vino su familia por ellos, por las cenizas, y se los llevaron. Yo no creo que esté muerto todavía. No, yo creo que sí logró escapar. Y cuando dijeron que estaba muerto, yo dije, no, él fabricó su muerte. Él no está muerto. O sea, yo así lo sentí, yo así lo percibí. Pero realmente muchas pensamos que él está en otro lugar, haciendo las suyas. Sí creemos que no murió. Seguirá siendo el fantasma. Si me pides etiquetarlo con algo, creo que es el fantasma.